Pues continuamos aquí en este Business Connection en Negocios Televisión. Son las 10 y casi cuarto de la mañana y recibimos ya aquí en nuestro plató a José Luis Cortina, presidente de Neobandas. José Luis, muy buenos días. Bueno, estamos pendientes en el mercado de los bancos centrales esta semana clave, pendientes de lo que diga la Fed, Jerome Powell, en esa comparecencia de mañana, reunión de 2 días, y todo esto en medio de esas amenazas de recesión a un lado y a otro del charco. En este contexto, ¿qué es lo que esperan, mirando esas previsiones, mirando esa primera economía del mundo? Bueno, todo el mundo está mirando a Jerome Powell a ver lo que dice mañana. Todos ya descartan que va a haber una subida de tipos en Estados Unidos. Se especula si es 0,75 o 1 el aumento del tipo, y por tanto van a pasar del 2 al 3 en Estados Unidos el tipo de referencia. En Estados Unidos la situación pues no es muy halagüeña. Los últimos datos abogan a que el crecimiento del PIB en Estados Unidos pues va más bien a la baja. Incluso si se le pregunta a la opinión pública, hay un porcentaje elevado, casi un 50%, que piensa que se va a entrar en recesión en los próximos 24 meses en Estados Unidos, y todo eso hace que la Fed pues pise todavía más el acelerador hacia la variable que él ha escogido como palanca para recuperar la economía americana, que es la inflación. Es decir, su target es inflación. La inflación está desbocada en todo el mundo y se ha empeñado en que hay que colocarla en el 2%. Y para colocarla en el 2%, los tipos, según la Fed, los tienen que levantar a final de este año, pues al 4 están apuntando. Con lo cual, esperaremos subidas posteriores, no solamente la de hoy, sino que presumiblemente muy pronto la Fed vuelva a subrayar que levantará el tipo y se irá aproximando a ese 4, que es el que se ha puesto de target. Bueno, ese mensaje que no deja de repetir, ¿no, Powell? ¿No? Que la inflación, como no resultó no ser transitoria, había que acabar con ella. Mirando a uno de los grandes, evidentemente, sectores que mira a los bancos centrales, sin lugar a dudas se encuentra el sector bancario. Mirando aquí al mercado doméstico, ¿cuál es la situación de nuestro sector bancario aquí en España? La situación bancaria es, vamos a ver, tiene dos caras. Tiene una cara, si vemos los últimos resultados semestrales que publicaron en julio, pues es positiva, puesto que han reflejado, al menos la gran banca, un crecimiento de sus beneficios importante. En el corto plazo, mi opinión es que, y yo creo que la mayoría, es que hay una cierta incertidumbre sobre estos resultados. Es decir, lo que hemos visto en el primer semestre no creo que se vuelva a repetir en la banca en este segundo semestre. ¿Por qué? Porque yo abogo a que la banca, tarde o temprano, la banca española estoy hablando, va a volver a hacer provisiones. Se dice que no, que han rebajado, no sé qué. Mi hipótesis es que el entorno macroeconómico y las peculiaridades adicionales de España harán que la banca, y si quieres profundizamos ahora un poquito, en el corto plazo tendrá que aplicar provisiones y por tanto sus resultados se verán menguados. A medio y largo plazo yo soy optimista. Y me gusta subrayarlo. Es decir, la banca española ha hecho un esfuerzo enorme en los últimos años de reestructurarse y, por tanto, de ajustar su estructura de costes a una realidad, y está mejor preparada que la europea. 1. 2. La banca española, las grandes entidades, tienen una idea clara o más clara del modelo de negocio que realmente les puede hacer rentables y sostenibles en el tiempo. Un modelo de negocio que, por resumir mucho, podemos hablar muchísimo del modelo, tiene dos variables. 1, la omnicanalidad, es decir, pasar de una banca que tradicionalmente estaba en las sucursales, en las oficinas físicas, a una banca mucho más multicanal y próxima al cliente. Eso es uno. Y la segunda componente es el dato. La banca se ha dado cuenta y empieza a hacer movimientos importantes para explotar ese mar de datos que tiene de sus clientes. La combinación de multicanalidad y de explotación del dato hace que el modelo al que tienden sea un modelo potente y rentable. Y el tercer componente, que yo siempre lo subrayo, es que la competencia, sobre todo la competencia fintech y big tech, se está ordenando. Y se está ordenando porque la regulación les está poniendo en su sitio. Eran unas
era como en el viejo oeste americano, saltaron hace 5 o 6 años, pero ahora ya se están poniendo reglas de juego y se está ordenando ese mercado. Por tanto, en el medio-largo plazo yo soy optimista con la banca española. Yo creo que va a recuperar esos valores que todos anhelamos de este sector y que reflejarán esos valores lo que valen estas entidades y lo que suponen para el entorno económico español y mundial. Hablaba, me lo he puesto sobre la mesa y le tengo que recoger el guante, sobre las particularidades de la banca española, pese a estar mejor posicionada que en otros momentos, de cara a lo que pueda venir con un aumento de, tal vez, la morosidad. Decía, tengo que hacer, van a tener que hacer provisiones, pese a que ahora mismo en sus discursos alejan esa idea. ¿Por qué? Cierto, Eva. Yo soy, vamos a ver, la morosidad ha sacado un tema que está muy en boga y está en mínimos, pero realmente en mínimos, es decir, que está en el 4%, por debajo del 4%, el dato oficial de julio abogaba por debajo del 4%, que son cifras que no se habían visto hace muchísimo tiempo. Pero también es cierto que el entorno es oscuro. El entorno está el geopolítico y macroeconómico, tanto con la guerra de Ucrania y sus implicaciones, como los coletazos del COVID. No nos olvidemos que el COVID lo que ha hecho o lo que ha traído es que se ha visto acentuado por la guerra de Ucrania, pero un desabastecimiento de materia prima y una deslocalización de la materia prima, porque con el COVID no se podían transportar las cosas y tampoco se podía producir. Y el hecho de que ahora no tengamos chips, los famosos chips para el sector del automóvil o para otros muchos sectores, y materias primas que son fundamentales para la industria, hacen pues que la situación sea difícil. Todo eso ha levantado la inflación, ha levantado los tipos de interés, es un círculo vicioso al que se suma aquí en España el tema de los préstamos ICO, que los préstamos ICO pues jugaron un papel fundamental, pero hay que devolverlos y se empiezan a devolver ahora. Eso, si unimos que hay que devolver préstamos y el entorno hace que las entidades y los particulares vivamos en una situación un poquito más difícil, abogará a que algunas deudas no se paguen. Y eso es morosidad. Y la morosidad va a subir. Estamos ahora en el 4, en el entorno del 4. Mi hipótesis es que casi se duplicará, que podrá estar en el entorno del 7, pues presumiblemente a finales del 23. Por completar la radiografía también, mirando las particularidades, llega también el nuevo impuesto y quería preguntarle de alguna manera esa nueva tasa, ¿qué consecuencias puede trasladar además a los índices de rentabilidad? Vamos a ver, la nueva tasa, como todo, si te quitan, pues afecta indudablemente en tu rentabilidad. Y la banca llevaba mucho tiempo sufriendo de una situación de tipos cero o negativos. Y eso le ha hecho realmente en los últimos años no poder desplegar todo su potencial y por tanto ver su rentabilidad mermada. Es decir, a día de hoy los únicos bancos que superan el 10% de ROE, de rentabilidad sobre capital, son el Santander, el BBVA y Bankinter. El resto están por debajo del 10. ¿Por qué menciono el 10? Porque el 10 es un poco el punto de referencia con respecto al coste de capital. Y por tanto cualquier entidad tiene que luchar por estar por encima de esa barrera del 10%. Si me pones un peso para alcanzar esa barrera, pues voy a tardar más en llegar a esa barrera. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta que me has hecho, Eva, pues la primera implicación es que las entidades van a tardar más en llegar a ese elemento que es su rentabilidad básica o mínima para tener una sostenibilidad. Dicho esto, me gustaría subrayar que a mí el impuesto, y lo he dicho en otros foros, pues tiene dos componentes. Me parece discriminatorio y me parece contraproducente. La parte contraproducente es lo que he desarrollado ahora de alguna forma, porque si la banca lucha por tener una sostenibilidad, necesita ser rentable para jugar su papel en la sociedad. Porque no nos olvidemos que la banca, dentro del puzzle de la sociedad, es una pieza muy relevante. Es la que inyecta gasolina a todo ese puzzle macroeconómico en España. Y por lo tanto es un elemento que hay que cuidar. Si no lo cuidamos, vamos a sufrir todos. Pero además luego es discriminatorio cuando digo discriminatorio, porque solamente pesa en algunas entidades.
La gente no lo sabe, pero esta tasa solamente se carga en aquellas entidades que tengan margen de intereses más comisiones por encima de 800 millones de euros. Hay muchas entidades de perfil más mediano que no tienen eso y por tanto no les aplica. Fenomenal, pero es discriminatorio para los que les aplica. Y tampoco les aplica a las fintech, a muchas fintech. ¿Por qué? Porque no tienen ficha bancaria, no están en el circuito que les afecta. Con lo cual, pues no juegan parte de candidatas a que les apliquen ese impuesto. Pero, sin embargo, compiten con la banca. En fin, me parece discriminatorio, es mi comentario. Pero sobre todo me preocupa esa carga sobre la banca que va a hacer retrasar su situación de verdad de palanca motora en la economía española. Y eso me preocupa. Pues veremos a ver cómo va sentando una vez que termine, eso sí, la tramitación y se ejecute ese impuesto. José Luis Cortina, presidente de Neobank. Ha sido un verdadero placer tenerle esta mañana aquí en Negocios Televisión en Business Conexión. Feliz jornada, feliz negocio y hasta la próxima. Muchas gracias, Eva. Ya hasta pronto. Y nosotros vamos a la clave sostenible.